de usted y yo depende. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan 14:6. Quiero predicar sobre este tema, hermanos, que el Señor ponía en mi corazón. Muchas madrugadas escuchaba: de usted y yo depende, de usted y yo depende. Pero yo les decía a los alumnos: yo sé que el Señor va a poner esos textos maravillosos donde Él va a poner esa palabra. Y lo dio el tiempo y me llevó, hermanos, a dos historias. Por eso les preguntaba que si esta semana ha leído Biblia. Si no ha leído, hoy me va a acompañar a leer. Vamos a leer dos historias maravillosas, hermanos. Están en el libro de Daniel, en el capítulo 5 y el capítulo 6. Miren, vamos a leer en el capítulo 5. Dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de 1000 bebía vino. 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes mujeres y sus concubinas. 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado en la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una con la otra. Y el rey gritó en alta voz que hicieran venir a los magos, caldeos, adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. 8. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. 9. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció. Sus príncipes estaban perplejos. 10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala de banquete y dijo: rey, vive para siempre, no te turbe tus pensamientos ni palidezca tu rostro. 11. En tu reino, dice, hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y mora el espíritu de los dioses santos, y en el día de tu padre se halló en él luz e inteligencia y su sabiduría como sabiduría a los dioses de Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituido jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. 12. Por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para que entendiera sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá de mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti en el espíritu de los dioses santos están en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría.
Y ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no ha podido mostrarme la interpretación del asunto. 16. Yo he oído de ti que puede dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor del reino. 17. Entonces Daniel respondió y dijo: delante del rey tus dones serán para ti y da tus recompensas a otros, le dijo. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. 18. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, dice, la grandeza y la gloria, la majestad. 19. Por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillar. 20. Mas cuando su corazón se ensorbeció, su espíritu se endureció, su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. 21 dice: fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y como los asnos monteses fue morado, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado como el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, le dijo, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebiste vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus caminos, nunca honraste, dice. 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto, le dijo. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tekel, tu reino ha sido roto y dado a los medos persas y a los persas, dice. 29. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello su collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Mire esto, quiero que le ponga atención. Ahí en el 29, donde Belsasar, cuando Daniel revela lo que el Señor ponía en la pared a través de su mano poderosa, él le dice que lo va a hacer tercero de su reino. Quiero que se recuerde ese versículo. La misma noche, dice, mire, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Hay hermanos aquí dos contextos de dos personajes, tanto en el capítulo 5 como el 6, que son, según tengo entendido yo, este Belsasar era uno de los nietos, según lo que poco que pude leer, era uno de los nietos del rey Nabucodonosor. Y si ustedes se recuerdan, el rey Nabucodonosor fue rey de Babilonia, uno de los imperios más ricos que había en aquellos tiempos. ¿Se imagina usted todo lo que este muchacho tenía en su poder? Al principio de la escritura dice que él mandó
a hacer fiesta para 1000 de sus príncipes. ¿Se imagina cómo era de grande su reino? A veces, hermanos, usted y yo, hay cosas que tenemos que entenderlas para que el Señor nos revele tanto. A veces nosotros, hermanos, el Señor nos está hablando y nos hacemos los sordos. Cuando yo leí esta palabra, quizás en el momento no le di lo que el Señor quería dar a entender. Pero mire, yo me he sentido un Belsasar. ¿Sabe por qué? Porque dice que Belsasar mandó a sacar los utensilios, hermano. Los utensilios de Dios. Los utensilios que usaba, que estaban en el alto aposento para dar y llevar la palabra del Señor. Mire qué maravilloso. Y dice que profanaron ellos. Mire dónde lo quiero llevar. Ellos profanaron, tomando en aquellos utensilios, usándolos para lo que no lo deberían hacer. 1000 príncipes, no sé cuántas concubinas y cuántas mujeres se burlaban del Señor. Y a veces es lo que hacemos usted y yo. Nos burlamos del Señor, hermano. ¿Ah? ¿Sabe cuáles son los utensilios del Señor en este lugar? Cuando yo estaba ahí y la sierva estaba cantando aquí alabanza, yo le decía: Señor, Señor, dame esa revelación, hermano. Y el Señor me lo ponía. ¿Sabe cuáles son los utensilios? Este templo es un utensilio del Señor. Este equipo son los utensilios del Señor. Estos jóvenes que cantan aquí son los utensilios del Señor. Usted, cuando es líder en este lugar y no hace y no acata lo que el Señor quiere que hagamos, estamos haciendo lo que Belsasar hacía. Hacemos lo que este hombre hacía. Difícilmente, hermanos, difícilmente, aunque nos duela, la presencia de Dios nos va a acompañar. Difícilmente, si no hacemos lo que el Señor demanda. ¿Y qué demanda el Señor a usted y a mí? Por eso decía yo, de usted y yo depende que sigamos el camino de Dios. Dice que la única manera para llegar a Él es a través de Jesús. Y de usted y yo depende que lo debemos entrar en nuestros corazones. Pero yo le pregunto a usted, y me lo pregunto a mí, cuando usted y yo estamos sentados en este lugar, y aunque estemos recibiendo lo lindo que Dios nos está dando, pero afuera estamos demostrando lo contrario. Estamos hablando a veces hasta de nuestra propia hermana o hermano que se sienta al par nuestro. ¿Usted cree que al Señor le agrada? ¿Usted cree que está haciendo lo correcto ante Dios? ¿Verdad que no, hermano? Entonces, ¿qué? Estamos siendo como Belsasar. Yo le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre ese Belsasar que la Biblia dice que existió? Hermano, usted y yo estamos acostumbrados a escuchar algo que dice que cada mañana sus misericordias son nuevas. Pero no nos equivoquemos, hermano. Si usted estudia esta palabra, ¿sabe qué encontré yo ahí en esta palabra? Dios se cansa. Y un día a usted y a mí nos puede pasar lo que le pasó a él. Hermanos, el Señor no anduvo esperando mucho. Mire, dice que cuando
cuando él le puso ahí, mene, mene, tekel uparsin, y Daniel reveló lo que decía ahí, hermano, no tardaron días, no tardaron horas, fueron fracciones. No había, si usted se profundiza y busca, va a ver que la Biblia dice que no le quedó ni tiempo de ponerle el collar a David, ni tiempo de ponerle la ropa que le había prometido a David por la revelación que le hizo. Porque David dice, Daniel diciendo la última palabra, cuando el Señor estaba entregando ese pueblo a los medos y a los persas. Se cansa el Señor también, hermano. Eso es lo que entiendo yo ahí, que se cansa. Yo por eso decía, Señor, ¿qué tú quieres? A veces, hermanos, la palabra tenemos que vivirla. Y yo sentía y decía, yo les decía a mis hermanos, no sé qué quiere el Señor, pero cuando Él me decía, de usted y yo depende. Y no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. De mí depende que yo guarde los estatutos que Dios dejó establecidos. De mí depende que yo quiera al hermano como a Dios le agrada. De mí depende levantarme, como decía en el Salmo 63, cada mañana y orarle y pedirle por cada uno de los que estamos aquí y de aquellos seres amados que están afuera, que todavía no han podido llegar a este lugar. De usted y yo depende. Pero yo quiero llevarlo también. No solo quiero mostrarle el lado malo, el lado que el Señor me mostraba y me hacía entender. Y como hermano en Cristo, hermanos, créanme que me preocupé. Me preocupé cuando miraba yo que cuando el Señor se canse, hermanos, quizás ya sea demasiado tarde para usted y para mí. Y podemos estar en este lugar, hermanos. Yo mismo puedo estar en este lugar hablando de la palabra de Dios. Pero quizás dentro de mí hay algo escondido. Quizás dentro de mí hay algo que todavía yo no he perdonado. Cualquier cosa que yo quiera esconder. Pero el Señor, a Él no se lo voy a esconder. Porque acuérdese que Él es el único que puede leer sus pensamientos. El diablo no los puede leer, pero Él sí. Él lee sus pensamientos. Él sabe lo que usted tiene dentro de su corazón. Él sabe si su corazón es blando, si usted tiene un corazón de piedra. Él lo sabe. Miren, dice en Daniel 6, 1. Pareció bien Darío, dice, a construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaron en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernantes, de los cuales Daniel era uno. A quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo reino. Imagínese usted, dice que en Daniel había un espíritu superior. Y Darío pensó en ponerlo. Mire qué maravilloso. Y Darío no iba entrando ahí. Darío no era el que iba conquistando, sino tenía ni un día de haber llegado ahí, conquistando reinos. No tenía pero ni
ni semana de haber conquistado ese reino. ¿Qué miró en Daniel? Póngase a analizar a usted y yo. ¿Qué miró en Daniel? ¿Qué miran nuestros hermanos en usted y en mí? Cuando estamos en este lugar somos una cosa y cuando estamos afuera somos otra. No podemos, hermanos. Nosotros, por eso le digo, yo quiero llevarlo a esos dos contextos, de esos dos personajes. Al final, usted y yo decidiremos dónde queremos estar. Y dice el 4: entonces los gobernadores satrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podrían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. 5: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra en relación con la ley de su Dios. 6: entonces estos gobernadores y satrapas se juntaban delante del rey y le dijeron: rey Darío, para siempre vive. 7: todos los gobernadores del reino, magistrados, satrapas, principales y capitanes han acordado por consejo que promulguen un edicto real y los confirmen, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. 8: ahora, oh rey, confirmas el edicto y firmarás para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entre su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, y se arrodillaba 3 veces al día y adoraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y gozando en presencia de su Dios. 12: fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad, es conforme a la ley de Media y Persa, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel es el que los hijos de los cautivos de Judá no te respeta, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace petición. Miren, a veces en su vida y en mi vida, quizás se van a agregar personas que usted tiene que aprender a discernir. Y usted, estando en este lugar, tiene que pedirle sabiduría al Señor. Mire, dicen que eran amigos de Daniel y por la espalda lo apuñalaban. Sabían que Daniel le gustaba agradar al Señor y que por nada del mundo él iba a dejar ese espacio que él tenía entre Dios y él. Porque la Biblia nos dice que era uno de los personajes que oraba de mañana, de tarde y de noche, de madrugada. No sé cuántos de ustedes añoran eso. Hermano, eso se puede lograr, pero tenemos que estar en el lugar correcto, con la gente correcta. Amigos, siempre vamos a tener, a veces por muy sincero que usted sea, siempre va a haber quien por la espalda haga lo que le hacían a Daniel. No se preocupe, pero usted
Hay cosas en la vida que tenemos que despojarnos de. Eso es lo que el Señor quiere. Es lo que el Señor quiere que hagamos. Aunque el mundo nos engañe, hermanos, aunque el mundo a usted y a mí nos va a engañar, pero el Dios que está en este lugar jamás, ese no nos va a engañar nunca. Si usted le brinda, como dice ahí en San Juan 14:6, si usted a través de Jesús sigue su camino, sigue sus pasos, usted y yo nos vamos a deleitar en las bodas del Cordero. Aleluya, déselas al Señor. Mire lo que dice el 13. Entonces la cual no puede ser abrogada, dice, delante del rey. Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta, oh mi rey, ni acata el edicto que confiaste, sino que cada 3 veces al día hace su petición. Mire. 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó de gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Miren, el rey, según la historia, se había hecho gran amigo de Daniel. ¿Se recuerdan cuando yo les decía de ese versículo 29 donde Belsasar dice, mandó a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello, en su collar, un collar de oro, y proclamar que él era el tercero en su reino? El tercero en su reino, oiga bien. Hermano, es que ningún hombre, cuando Dios lo va a poner en el lugar que ya tiene predestinado para usted y para mí, créame, que lo va a poner en el lugar donde usted y yo debemos estar. ¿Se acuerda que lo que le decía yo? ¿Recuerda este versículo? Decía Belsasar que lo iba a poner de tercero en el reino. Y llegó Darío, y mire lo que dice ahí en el 14, creo que es, hermano. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para liberarle. ¿Sabe por qué? Porque Darío, cuando llegó a ese reino, él miró algo en Dios, en Daniel. Miró que resplandecía algo, que él era portador de algo. Y sabe, hermano, dice que él hizo 120 sátrapas, que me imagino que eran como barrios o ciudades, no sé. Y dice que entre las 120 sátrapas eligió a 3 para que le demandaran lo que pasaba, y les dio, que me imagino, 40, 40 y 40. Y la Biblia dice, hermano, que Darío lo puso no de tercero, sino de segundo. Mire qué maravilloso. Belsasar le había dicho que si le descifraba lo que decían esas palabras, él iba a ser el tercero en el reino. Pero como a Dios, Él le place hacer con usted y conmigo, cuando buscamos, como dice Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué dice? Os será añadido. Entonces, al Señor no le plació de ponerlo de tercero, lo puso de segundo en el reino. O sea, primero era Darío y después él. Mire qué maravilloso es. Entonces, Dios, hermanos, cuando le buscamos y le damos el lugar que Él se lo merece, Él lo va a poner a donde usted y yo queramos llegar. Amén. Porque Dios es bueno. Porque sus misericordias cada mañana serán buenas. Pero
no se acate solo a eso. Recuerde esto, que también su arma es de doble filo. Y miren, dice el 15: pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: mire, de este tipo de gente, hermanos, de este tipo de gente, como el rey Darío, tenemos que rodearnos en la vida. Mire lo que dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Mire, qué maravilloso es. Y no era inconverso, pues. Darío era inconverso. Darío no era cristiano. ¿Ah? Pero ¿cómo le dice? El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Mire qué poderoso es. ¿Ah? Entonces, el 17: y fue traída una piedra y puesto sobre la puerta del foso, la cual selló, y el rey con su anillo y el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. 18: luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumento ni música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. 19: el rey pues se levantó muy de mañana y muy apresuradamente el foso de los leones, y acercándose al foso llamó, en el 20, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con su voz triste. Yo me imagino que él creía que no le iba a contestar, hermano. Era lo más seguro. ¿Se imagina usted? ¿Ah? ¿Se imagina la felicidad de ese hombre cuando, siervo de Dios, del Dios viviente y del Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te has podido librar de los leones? Le dice el 21, hermano. Entonces Daniel le respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Gloria a Dios. Wow. Mi Dios, dice, envió su ángel, al cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Hermano, el mundo podrá decir de usted y de mí lo que quiera, pero ante aquel que está arriba, somos inocentes. Vamos a recibir la gloria de Dios como Daniel la recibió. Ahora, preocúpese, como dice nuestro pastor, si lo que andan diciendo afuera, usted lo está haciendo. Venga aquí, doble rodillas y pídale perdón al grande, porque es de la única manera que usted y yo podemos, ¿verdad? Pero mientras las cosas sean mentiras, créame que el Señor los va a poner en lo más alto. Dice el 22: mi Dios envió a su ángel, al cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no me he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey de gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Mire el 24. Lo que yo digo, que este hombre ahí se convirtió a Cristo, hermano. Yo no sé, usted se alegra, pero yo digo que ese hombre ahí se convirtió al Señor. Porque ¿de qué manera él podía decir eso? Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados al foso de los leones, y ellos y sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos, hermano.
Y a Daniel, ¿por qué no? ¿Ah? ¿Qué dice el siguiente? Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. Mire, ¿por qué le digo yo que este hombre ahí se convirtió a Cristo? ¿Por qué yo creo que ese hombre se convirtió a Cristo? ¿Ah? Dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdura hasta el fin. Mire qué maravilloso lo que Dios puede hacer a través de un hombre. No se equivoque usted y yo. No se equivoque. Dos contextos tenemos. Dos contextos tenemos. Y los dos se llamaban Belsasar en ese reino. Lo único que creo que Daniel era con T, porque le había puesto el reino a Nabucodonosor Belsasar también. Cuando llegó ahí ya no se llamaba Daniel, sino que le puso Belsasar. Y el nieto también se llamaba Belsasar. Pero imagine usted, dos contextos. Uno rodeado de 1000 príncipes. ¿Se imagina usted? 1000 príncipes. Ahora deduzca estos 1000 príncipes cuánta gente tenían a su alrededor. Multitudes. ¿Pero qué? Era un hombre vacío. Un hombre que en su corazón no tenía nada. Un hombre que lo que le gustaba, como a muchos de nosotros nos ha pasado cuando andamos en el mundo, disfrutar en aquellos tiempos, creo que le llamábamos de lo bueno que dice la vida nos da afuera. En conclusión, hermanos, en conclusión, usted y yo, ¿dónde queremos estar? ¿Cómo queremos ser? Hay dos lugares ahí. ¿Quieres ser como Belsasar? Para que un día el Señor venga y lo haya culpable, sea pesado, como dice la Biblia, y sea juzgado. Mire cuánto tiempo llevamos nosotros. Dice la palabra que el Señor viene pronto, su venida es pronto. Este personaje Dios no le dio tiempo ni de que cruzara los brazos, hermano, porque según los historiadores de la Biblia dicen que ahí mismo fue matado a espada y a lanza en su mismo trono donde estaba celebrando. Seguían la fiesta. En conclusión, hermano, ¿dónde queremos estar usted y yo? ¿Ah? De usted depende. De usted depende, hermano, en Cristo, que nos dejemos de niñerías. De usted depende de que se enoje con su hermano porque estaba en la puerta, estaba sirviendo, y cuando usted entró no lo saludó. De usted y yo depende que cambiemos ese tipo de actitudes. De usted y yo depende, hermano, que busquemos esas sendas antiguas y que en vez de estarnos quejando, oremos.
Tenemos que humillarnos. Tenemos que humillarlos, hermanos. Yo con esta palabra, hermanos, créame que yo no me voy a cansar de decir que es para mí. Porque cuando el Señor me decía en las madrugadas, de usted y yo depende. ¿Y de qué depende, hermano? De que yo lo siga buscando de noche, de madrugada. De que yo tenga más intimidad con Él. De que yo a través de Jesús pueda seguir ese camino verdadero para poder tener esa paz necesaria. Así que de usted y yo depende que sigamos haciendo lo que Belsasar hacía o hagamos lo que Daniel hacía. De usted y yo depende, hermano, que respetemos los mandatos del Señor. De usted y yo depende, hermanos, que nos dejemos de niñerías. Es que es de usted y yo que depende seguir buscando para agradar al Señor. Usted cuando canta en este lugar, usted cuando danza en este lugar, recuerde que no lo está haciendo ni para el pastor ni la pastora. No deje que el Señor lo halle como Belsasar, que el Señor lo halle culpable. Yo lo invito, hermano, a que dejemos y desatemos todas aquellas ataduras que el Señor ha puesto en nuestra mente y nuestro corazón. A veces nos resentimos, hermanos, por algo tan sencillo, por sencilleces. Yo le pido que si usted, Dios ha llegado a su corazón a través de estas dos facetas, a través de estos dos personajes que el Señor nos ponía en nuestro corazón, que usted vaya donde un hermano o donde una hermana que crea sentir resentimiento, hermano, y le diga: perdóname, perdóname porque yo te tengo aprecio, te tengo cariño, pero esto y esto pasó. Despójese, hermano, despójese. Hay cosas en la vida que solo le van a servir para arruinar su corazón, su mente, solo para dañarle su corazón, su mente. Cántelo, cántelo. La canción. Cuán grande es Él. Dígaselo, dígaselo. Soy
Mi corazón entona la canción. Cuán grande es